Aunque sí que es cierto que está apareciendo con estas declaraciones. Bueno, estoy seguro de que tenéis muchísimo que hablar. Fernando, empiezo contigo. ¿Qué opinas de las palabras de Macron y de lo solo que se ha quedado en apenas unas horas? Hablaba antes de la lista: Polonia, República Checa, Hungría, Alemania, Reino Unido, España. El propio secretario general de la OTAN han desmentido todos ellos a Macron. Dicen que, vamos, que no se plantean enviar tropas a Ucrania, pero bueno, ya ha dejado primero ahí la duda y luego también la respuesta del Kremlin. Peskov ha dicho que como esto suceda es inevitable un conflicto entre Rusia y la OTAN. Lo que venimos hablando durante muchas semanas cada vez parece más cercano, Fernando. Efectivamente, bueno, Macron ya sabemos que, en fin, como gran líder de Europa y tal, ha pasado de la muerte cerebral a querer declarar la guerra a Rusia. Bueno, vale. Aparte de estas macronadas, es decir, pero bueno, lo que sí refleja esa reunión que tuvieron es el absoluto nerviosismo, el miedo en el que están sumidos los líderes de la Unión Europea. Pero un miedo además irracional. Bueno, hay una parte de racionalidad, a perder, pues eso, sus cabezas como dirigentes, ¿no? Estamos viendo las imágenes de Bruselas de ayer, donde las manifestaciones de los agricultores ya no se limitan solamente a hacer protesta. Bueno, Macron tuvo que salir corriendo de un foro que había de agricultura y tal, porque si le pillan, no sé yo. Bueno, estaban ya directamente con las excavadoras, con los tractores, arremetiendo contra las barricadas de la policía. Es decir, las cosas se les está yendo completamente de las manos a la Unión Europea, unos líderes inútiles, absolutamente vasallos de Estados Unidos. No olvidemos, esto lo dejaremos ahí, que Estados Unidos quiere ir, digamos, alejándose del conflicto de Ucrania en un año electoral y pasarle todo el problema a los europeos, que no tienen ni idea de cómo gestionarlo, pero ni idea. Es decir, y en esa reunión, ¿qué pasa? Pues Macron, que es muy original, va y se le ocurre, dice, bueno, pues lo que ya temíamos, es decir, ese nerviosismo, ese temor, les lleva a tomar decisiones, como pasa cuando alguien tiene miedo, es decir, decisiones absurdas, precipitadas, y entonces pues dice, bueno, pues nada, entramos. Y dicen, bueno, pues, pero con la OTAN no. Dice, pues si hace falta, no entramos como OTAN, entramos como Unión Europea, que ya no hay problemas. Y luego además lo remata diciendo, no podemos permitir que Rusia gane. Claro, luego hay otras informaciones, Alex Stoltenberg diciendo, no, la OTAN no va a entrar y tal. Pero luego sale Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, y dice, a ver, que estuve en esa reunión, dice, yo me opongo evidentemente a ese tipo de cosas, pero hubo más países, no solo Francia, no nos nombra, hubo más países que estaban por la labor. Podemos intuirlos, pero no los dijo. Es decir, pero lo que sí nos ratificó Fico es que no era solo Francia. Entonces, bueno, yo aquí lo que me temo es que con la cantidad de decisiones absurdas que viene tomando la Unión Europea de carácter autodestructivo, pues al final pase lo que pasó por ejemplo, con los tanques. No vamos a llevar tanques, jamás llevaremos tanques a la guerra de Ucrania. Llevaron tanques. No vamos a llevar armas de largo alcance y tal, los famosos HIMARS y tal, pues los llevaron. No les vamos a proveer de aviones, jamás en la vida, ya están allí los F-16. Lo último, no, jamás nos meteremos en una guerra directa contra Rusia. Pues esperemos que no sigan en la misma trayectoria, es decir, el mismo hilo conductor, porque entonces lo que nos están diciendo es que se van a meter. Quiero decir, la falta de criterio de la Unión Europea y el ser vasallo de Estados Unidos está llevando a un enfrentamiento con Rusia que supuestamente se desarrollaría en tierras ucranianas, pero que no olvidemos que algunos países europeos como Gran Bretaña están muy interesados en que eso se extienda a otros países, ¿no? Y ahí tenemos el caso de Moldavia, que está, bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Si al final sucede eso que dicen, de que va a haber una reunión de parlamentarios de Transnistria, ese territorio
que no está reconocido por nadie, quiero decir, ni por Naciones Unidas, ni por Moldavia, obviamente, ni siquiera por Rusia, pero que en su momento hizo un referéndum de independencia y de postularse para incorporarse a Rusia. Bueno, pues vamos a ver si mañana hacen una proclamación en ese sentido, lo que enredaría aún más el panorama, y los británicos estarían encantados, porque lo que quieren es derrotar a Europa, a la Europa continental, cuanto más mejor, y extender el conflicto ucraniano, que no olvidemos, ya está decidido el resultado. Podemos variar las fechas, podemos decir, no, perderán los ucranianos en verano, o en invierno, incluso si queremos en el 2025, pero todo el mundo reconoce que Rusia va a ganar la guerra, y esto significa no solo que la va a perder Ucrania, que la va a perder la OTAN, y empieza a ser algo existencial para los niños, porque no olvidemos, al final me hacía mucha gracia el otro día en una carta que mandó, no sé si fue Biden y tal, dice, bueno, pues es que, o algo que unas declaraciones que dijo, dice, no, es que están con nosotros la OTAN, la Unión Europea, el G7, pues son los mismos, con distinto nombre. El occidente colectivo, que solemos llamar ahora. Bueno, vale, pues eso, que me temo que van a implicarse cada vez más, y que sí, ya sabemos, o sea, han hecho público, hace poco han dicho, no me acuerdo si eran los británicos y tal, uno de estos que han reconocido que sí, que tienen tropas allí, no como británicos o tal, pero sí como los famosos expertos y tal, no sé qué. Todo el mundo sabe que ya hay tropas europeas de la OTAN. Bueno, lo único que les falta ya es dar el paso de decir, bueno, estamos aquí. Es decir, estos que estaban antes como mercenarios o como asesores o tal, pues ya estamos con presencia, con nombres y apellidos. Pinta muy mal, la verdad. Pero bueno, vamos a ver. Europa ha decidido autodestruirse en beneficio de Estados Unidos, y esto yo creo que no se va a cambiar. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cómo pinta? Sobre todo después de las palabras de Emmanuel Macron, que parece que echan aún más leña al fuego. En el segundo aniversario de la guerra parece que en lugar de ir hacia una solución, vamos hacia una escalada, ¿no? Bueno, pues para empezar, como antes empezaba discrepando con Fernando, confundiéndolo con Eduardo, me quería disculpar. Y entonces ahora voy a empezar no discrepando con Fernando, si no me confundo ahora, perdón, con Fernando, efectivamente, ¿no? Sí. Entonces coincido de las observaciones que ha hecho Fernando, pues que en términos no ya de, digamos, de lo que es el gran juego, ¿no?, geopolítico más amplio, pero en términos de la guerra con Ucrania, yo creo que la situación es irreversible en este momento, y desde ese punto de vista coincido plenamente con Fernando, que podrá costarle más o menos aceptarlo a Ucrania y al resto de países europeos, pero revertir la situación, la actual, quiero decir, que no es la ocupación de Ucrania plena, no es eliminar a Ucrania del mapa, sino que es mantenerse en los espacios que se añaden los que ya tomó en 2014, ¿no? Crimea, y todo ese podrá definirse, estará por definir plenamente cuál es el contorno, pero esa situación, yo sí soy de los que piensan con convicción y con la información de la que dispongo, pues que realmente parece muy difícil revertir. Sin embargo, creo pues, que la guerra tiene naturalmente otra profundidad, ¿no?, de lectura más amplia en lo que es el espacio europeo y euroasiático incluso también, y desde ese punto de vista, pues es donde surgen las declaraciones de Macron, ¿no? Es ahí donde ya empiezo a discrepar un poco, en un sentido en el que yo creo que Macron, aunque tiende un poco a la hipérbole, ¿no?, en sus pronunciamientos, ¿no?, porque tiene una concepción de liderazgo, ¿no?, muy dramatúrgica, digamos, ¿no?, muy teatral, pues yo creo que quizás ha hecho unas declaraciones un poco, pues eso, hiperbólicas, ¿no? Pero lo que está detrás de eso, yo no creo que es simplemente una frivolidad o una torpeza. Yo lo que creo es que hay una lectura de lo que está pasando, que Fernando le ha dicho en términos de que estaría sacrificándose Europa, ¿no?, digamos, ante los intereses de Estados Unidos, ¿no?, y que quizás estaría dispuesto a hacerlo más todavía. Pero yo creo que desde la perspectiva de Macron es ligeramente diferente. Yo creo que Macron sí tiene claro el mensaje, que es el mensaje que viene mandando Estados Unidos. Primero empezó mandándolo Trump, ¿no?, y después lo ha seguido mandando Biden. Que el tipo de esfuerzo que están dispuestos a hacer, desde luego, va a ser evitar a toda costa una confrontación directa con Rusia. Desde ese punto de vista, se podría resumir en que la posición de la OTAN es, y sobre todo de Estados Unidos dentro de la OTAN, esto arreglen ustedes en Europa.
Y ante ese desafío, digamos, en Europa, el único líder que se siente capaz de decir vamos a tomar el guante, aunque sea hiperbólicamente, pues es Macron, ¿no? Como diciendo, no queremos lanzar el mensaje de que si Estados Unidos dice no, nos vamos a quedar quietos, sino que Europa tiene una prioridad estratégica que está claro que es entenderse con Rusia. Y en ese entendimiento con Rusia no podemos simplemente inhibirnos de cómo esto pueda evolucionar. No creo, ciertamente, que vaya a desplegar tropas francesas en Ucrania. No lo creo en modo alguno, pero entiendo las declaraciones en las que él dice que estaría considerándolo en este contexto que acabo de señalar. Y querría referirme muy brevemente a una cuestión que ha mencionado Eduardo. Ahora sí, en muchos aspectos de sus comentarios pues coincido también plenamente, pero sí que hay un aspecto que creo que porque ha pasado muy rápido, pues igual merece la pena, digamos, subrayar, ¿no? en algún aspecto de precisión. Él ha señalado pues que en efecto la administración Biden tiene una posición quizás más templada, si queremos decirlo de una manera muy sencilla, menos audaz que la que tenga Trump, eso es seguro. Pero Trump ha mostrado una determinación muy especial en minimizar el entrar en un conflicto bélico directamente, ¿no? Movilizar tropas, todo eso. Parte del atractivo que tiene el electorado, pues yo creo que estaréis de acuerdo, es ese, ¿no? Que incluso la operación esta quirúrgica, ¿no? Contra, no recuerdo ahora su nombre, perdonarme, ¿no? Pero en definitiva el gran general, ¿no? de las milicias, ¿no? en el extranjero apoyados por Irán, pues ya sabemos cómo acabó con él, ¿no? De una manera absolutamente quirúrgica y aguantó el tirón sin cambiar la cara. Pero hay otro aspecto muy importante también, y es ahí por lo que lo quería subrayar. Trump también pone en marcha los acuerdos de Abraham o de Ibrahim, y es que no se pueden despreciar, en el sentido de que Israel tenía ya el reconocimiento diplomático de Egipto, que le costó la vida a Sadat, lo tuvo de Jordania después del proceso de paz de Madrid y Oslo, pero es que Trump consiguió en apenas 2 años, al final de su administración, firmar el acuerdo de paz de reconocimiento recíproco, diplomático pleno y con contenido notable, acompañado de un montón de cosas, pues por ejemplo con Bahrein, con Emiratos Árabes Unidos, con Sudán, y ¿cuál es el cuarto? Marruecos, nada menos. Sí, es decir, y claro, desde ese punto de vista ya son unos cuantos estados árabes. Por eso yo en alguna intervención previa que he hecho en Negocios TV, que siempre me es muy grato, ¿no? Pues participar en esto, pues yo subrayo que hay ese elemento distintivo, que no es un conflicto árabe-israelí como lo han sido los anteriores. Tiene unos elementos distintivos en el que claramente Irán tiene un papel más importante y el mundo árabe está más dividido, está claro. Estaban negociando ya el acuerdo con Arabia Saudí y este ataque, digamos, esta situación, la situación que se ha creado descoloca a Arabia Saudí y, por supuesto, confirma la posición que pueda tener, para empezar, Siria, por supuesto, la que tenga seguramente Libia también, Argelia, pero claro, precisamente son estos los que no han firmado todavía la paz, los que siguen reconociendo al Sáhara Occidental. Es que es un elemento muy importante. Es que en el mundo árabe los únicos estados que han reconocido formalmente el Sáhara Occidental son Libia, Yemen, Siria y Argelia. Y no hay más. Desde ese punto de vista hay una lectura ahí que no podemos despreciar. Que no hay esa unidad árabe, ni parece que la vaya a haber, y que curiosamente el país árabe más próximo en este momento a Irán, que no es árabe, por si la audiencia requiere, ¿no?, esa precisión, ya entiendo que mis compañeros en la tertulia no, pero siendo fuera del mundo árabe, Irán, la gran potencia regional opositora, digamos, ¿no?, de las ambiciones de Israel, pues está claro que con quien mejor se entiende en este momento es con Siria. Incluso se entiende literalmente, con operaciones en Siria. Y es por eso también pues, que Israel entiende que la guerra se puede extender a Siria. Ya ha hecho operaciones muy importantes, importantísimas, ¿no?, como la celebración del aniversario, ¿no?, de este, digamos, no voy a llamarlo magnicidio, pero una operación realmente muy, muy, muy importante que le llevó a Israel, ¿no?, a decir, bueno, vamos a atacar aquí, ¿no?, en suelo sirio, y no solo una vez, sino varias, ¿no? Y Siria está con una actitud muy prudente. Pues no sé si te parece, nos centramos en el tema que estamos hablando, nos centramos en las palabras de Emmanuel Macron. Quiero conocer también la opinión de Eduardo, quiero saber qué puede suponer esto, cómo puede afectar a este conflicto, porque Rusia ya ha dicho que en el caso de que esto suceda va a ser inevitable y decía, claro, puede ser como una especie de disuasión por parte de Francia, pero no parece la forma más, no sé, más sencilla de hacer las paces o de disuadir a Rusia, pues es como, quiero hacer las paces contigo, pero te insulto, ¿no? Parece algo así lo que está haciendo Macron. Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que decir de Francia en este momento es que sigue pensando que continúa ocupando un papel de gran potencia por sí sola. No es así.
bienvenido al club de las potencias intermedias, Francia. Aunque tengas un poder atómico muy grande, tu papel ya no es el mismo. Lo hemos visto en África con el desplazamiento, hemos visto el ninguneo de Argelia a Francia, sacando como lengua vehicular en la enseñanza el francés, etc. Eso, mandar soldados. Bueno, si alguien está en condiciones de mandar soldados es Francia, porque tiene a su legión extranjera, que no son muertos franceses que morirán y sacarán a madres en las calles, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Sabemos que para formar parte de la legión francesa hay que ser todo menos francés. Es su cuerpo de élite y funcionaría así. Yo creo que Francia también ha lanzado este mensaje porque en el caso de que las cosas le vayan mal a Ucrania, y todo pinta que le puede ir muy mal en los próximos meses, como señala Fernando, Macron ya está pensando en rascar posguerra, en tener una posición predominante con lo que quede de Ucrania para reconstruir, rearmar o lo que haga falta a este país, ¿no? Y volver a esa grandeur de la que señalaba Noel hace un momento, ¿no? Francia hiperbólico, bueno, eso se llama grandeur, ¿no? Recordemos que Francia es el único país que ha tenido el suficiente valor como para poner como victoria el nombre de Bailén en el Arco del Triunfo, ¿no? A partir de ahí, cualquier cosa es creíble en el caso de Francia. Por poner un poco de humor a esta intervención, ¿no? Creo sinceramente que además Francia no está tan legitimada. Pensemos que la primera potencia o el primer socio que se fue de la OTAN fue precisamente la Francia de Gaulle. Quedó un poco como el chiste del Capitán Araña, que metió a todos en el barco y él se quedó en España. Es decir, estuvo entre los padres fundadores y en un momento determinado se retiró, aspiró a tener y consiguió un poder atómico disuasivo por sí mismo. Hoy en día lo tienen Reino Unido y Gran Bretaña. Ya veremos lo que tarda en quitarse la mosca de la oreja a Alemania y desarrollar, ¿por qué yo no? O Italia o cualquier otro país. Y tiene una aviación extraordinariamente poderosa y que exporta muy bien, con lo cual pues esto le puede venir también muy bien en un escenario de posguerra. Yo creo que también hay un componente de cortina de humo, la que se está formando en Francia recientemente, en un país tan altamente funcionarizado por un lado y por otro lado en el que los agricultores son los niños mimados de Europa, los agricultores franceses, esto lo sabemos muy bien en España. Pues una manera de desviar esto es volver a hacer sonar los tambores napoleónicos y decir, volvemos a Rusia, de donde ya nos echaron, ya sabemos cómo, ¿no? Creo que se le va a ir la fuerza por la boca, sinceramente, a Francia en este planteamiento, porque nadie, en su sano juicio, en Europa, va a mandar una división, ni una brigada, ni una compañía a enfrentarse con los rusos. Entre otras cosas, porque se ha hablado mucho de la guerra de Ucrania y Rusia, pero el nivel de expertise, de motivación y de preparación que tienen tanto rusos como ucranianos, estamos muy lejos de tenerlo aquí, salvo nuestros queridos cuerpos de élite, ¿no? Con lo cual nuestra intervención ahí sería más que nada testimonial. Yo creo que a la hora de interpretar la posición de Macron estaría ahí. Eso conectaría con Ucrania, pero ya hablaremos ahora, ¿no?, de Ucrania y su futuro. Vamos a hablar de todo esto, Eduardo. Si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida volvemos con la respuesta por parte de Rusia, por lo que dice también el Instituto de Guerra estadounidense, que dice que Putin ya se está preparando para una guerra a gran escala con la OTAN después de los decretos que firmó en el día de ayer. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Gracias.